Mamá, susurró Lucía, la mayor, de apenas 8 años, acercándose con los ojos húmedos. ¿Vamos a dejar esta casa? Elena tragó saliva. Quiso sonreír, pero su rostro se quebró antes de que pudiera fingir. Se arrodilló, tomó las manitas pequeñas de su hija y las apretó contra su pecho, como si así pudiera protegerlas del mundo. Sí, mi vida, dijo con voz temblorosa, pero firme. Pero no te preocupes. Dios no nos ha dejado solas. Él siempre ha estado con nosotros, incluso cuando papá, su voz se quebró, y tuvo que respirar hondo. Incluso entonces. Sofía, de 5 años, corrió a abrazarle las piernas. ¿Dónde vamos a dormir, mami? En un lugar nuevo, respondió Elena, acariciando su cabello. Un lugar donde podremos empezar de nuevo. Donde crecerán flores, y habrá árboles altos que nos den sombra y paz. Pero en su interior, el miedo era un río desbordado. Había perdido a Mateo hacía apenas 1 año. Un infarto repentino, sin aviso, sin despedida. Y con él se fue no solo su amor, sino también su trabajo, su estabilidad, su risa en las mañanas. Desde entonces, Elena había cosido camisas hasta altas horas de la noche, vendido pan casero en la plaza, limpiado casas ajenas, pero nada alcanzaba. La vida se le escapaba entre los dedos como arena mojada. Esa noche, mientras sus hijas dormían abrazadas como 2 ramitas en medio de la tormenta, Elena se arrodilló junto a la cama, con el rostro hundido en las sábanas gastadas. Señor, murmuró entre lágrimas. No sé qué hacer. Estoy cansada. Tengo miedo. Pero si tú me pides que siga, seguiré. Solo, no me dejes sola. Por ellas. Por favor. El silencio la envolvió, pero no era un silencio vacío. Era el silencio que precede a una promesa. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado buscando algo barato para el desayuno, una anciana del barrio la detuvo. Elena, hija, escuché lo de tu casa. ¿Has pensado en el rancho del viejo Samuel? Está abandonado, en el bosque, al norte del pueblo. Nadie lo ha reclamado. Dicen que está en ruinas, pero también dicen que es un lugar bendecido. Elena frunció el ceño. ¿Un rancho? ¿En el bosque? Sí. Samuel era un hombre extraño, solitario, pero bueno. Iba a la iglesia cada domingo, aunque nadie lo acompañara. Antes de morir, solía decir que ese rancho no era solo suyo, que algún día alguien lo necesitaría más que él. Esa noche, Elena no durmió. Miró el techo agrietado y pensó en árboles, en cielo abierto, en un lugar donde sus hijas pudieran correr sin miedo a que las vecinas las miraran con lástima. Donde el silencio no fuera tristeza, sino paz. Al amanecer, con una maleta vieja, una cesta con pan y queso, y las manos de sus hijas bien sujetas, Elena emprendió el camino hacia el bosque. Cada paso era una oración. Cada sombra entre los árboles, una duda. Pero cada rayo de sol que se colaba entre las hojas, una esperanza. No sabía lo que la esperaba allí. No imaginaba que, bajo la tierra silenciosa de aquel rancho olvidado, algo, o alguien, ya la estaba esperando. Cansada, iba aferrada a la falda de su madre, arrastrando un osito de trapo con una oreja deshilachada. ¿Está lejos, mami?, preguntó, con la voz ronca del cansancio. Ya casi llegamos, mi vida, respondió Elena, aunque no tenía idea de cuánto faltaba. Solo confiaba en las palabras de la anciana y en la extraña calma que sentía en el pecho, como si algo allí la llamara. Cuando el bosque se abrió de pronto, como si la naturaleza misma hiciera espacio para una historia nueva, vieron el rancho. Estaba cubierto de yedra, con el techo hundido en un costado y las ventanas ciegas, como ojos cerrados por el tiempo. Pero, aún así, había algo en él, una quietud sagrada. No era un lugar muerto. Era un lugar dormido. Mira, mami, exclamó Lucía, corriendo hacia la puerta de madera entreabierta. Parece de cuento. Elena se detuvo, el corazón golpeándole las costillas. No era miedo lo que sentía, sino reverencia. Como si estuviera ante un altar olvidado. Dentro, el polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas. Había una mesa de madera carcomida,
sillas volteadas, un viejo brasero oxidado. En una esquina, un jarrón de cerámica aún sostenía tallos secos de lo que alguna vez fueron flores silvestres. ¿Viviremos aquí?, preguntó Sofía, asomándose con los ojos muy abiertos. Sí, dijo Elena, con una sonrisa que nacía del alma. Aquí empezaremos de nuevo. Durante los días siguientes, trabajaron como si el tiempo les fuera a escapar. Elena limpió cada rincón con agua de un arroyo cercano. Lucía recogía piedras lisas para decorar el umbral. Sofía, con su osito siempre al lado, ayudaba a barrer, aunque más bien esparcía hojas secas por todas partes. Reían. Por primera vez en meses, reían. Pero la noche traía consigo otra verdad. Una tarde, mientras intentaba reparar una tabla del piso con un clavo torcido y un martillo prestado, Elena escuchó voces en el pueblo. ¿Oíste? La viuda se fue al rancho del viejo Samuel, decía una mujer en la plaza, con tono de advertencia. Dicen que ese lugar está maldito. Que Samuel se volvió loco antes de morir. Que hablaba solo con los árboles. Yo no iría allá ni muerta, añadió otra. Esos bosques guardan secretos, y no todos son buenos. Elena apretó los labios, clavando el martillo con más fuerza. No era la primera vez que el rechazo le rozaba la piel. Pero esta vez, no tenía a Mateo para defenderla. Esta vez, ella era el muro. Esa noche, mientras sus hijas dormían en una manta sobre el suelo, envueltas en mantas remendadas, Elena se sentó junto a la ventana rota y miró las estrellas. Señor, susurró, sé que no elegí este camino por orgullo. Lo elegí porque no tenía otro. Pero si este lugar no es para nosotras, házmelo saber. Porque no quiero que mis hijas sufran más. El viento susurró entre los pinos, como una respuesta lejana. Al día siguiente, mientras cavaba un hoyo para plantar unas semillas que había guardado en su bolso, su pala golpeó algo duro. No era piedra. Era madera. Enterrada, cubierta de tierra negra y raíces finas. Se arrodilló, el pulso acelerado. Con las manos temblorosas, apartó más tierra. Era una trampilla. Pequeña, antigua, con una argolla de hierro oxidado. «Mami», gritó Lucía desde la puerta. «¿Qué es eso?». Elena no respondió. Solo miró la trampilla, como si pudiera ver a través de ella. Y entonces, en el silencio absoluto del bosque, escuchó algo. Un sonido. No fuerte. No amenazante. Pero, presente. Como un susurro bajo la tierra. Como si algo, o alguien, estuviera allí, esperando. «Vengan, niñas», dijo, con voz suave pero firme. «Váyanse a la casa un momento». «¿Por qué?», preguntó Sofía, agarrándose a su pierna. «Porque mamá necesita rezar un poco». Cuando estuvo sola, se inclinó sobre la trampilla y apoyó la oreja contra la madera fría. Y lo oyó de nuevo. No era el viento. No era un animal. Era un ritmo. Lento. Constante. Como un corazón enterrado. Su aliento se detuvo. «¿Quién está ahí?», murmuró, aunque sabía que nadie respondería. Pero en ese instante, una certeza la invadió, no era casualidad que hubiera llegado a este lugar. Algo la había guiado. Algo que no era solo recuerdo, ni solo necesidad. Era un llamado. Y aunque el miedo le helaba la sangre, también sentía una paz extraña, como la que sentía cuando Mateo le tomaba la mano y le decía: «Confía, Elena. Dios siempre abre puertas donde no hay caminos». Con cuidado, quitó más tierra. La argolla crujió al levantarla. El olor a humedad antigua subió como un aliento del pasado. No abrió la trampilla aún. No esa noche. Pero supo, con toda su alma, que lo que encontrara allí debajo cambiaría su vida, o la confirmaría. Y mientras el sol se escondía tras los árboles, Elena se sentó junto a la trampilla, con las rodillas dobladas y las manos entrelazadas, rezando no por respuestas, sino por valor. «Mamá», la voz de Lucía la sobresaltó. La niña estaba en el umbral de la casa,
con los pies descalzos y los ojos brillantes de curiosidad. ¿Vas a abrirlo? Elena tragó saliva. No quería asustarlas, pero tampoco mentir. No sé, mi vida. Tal vez, mañana. ¿Tienes miedo? La pregunta era tan simple, tan pura, que le partió el alma. Se levantó, sacudió el polvo de su falda y caminó hacia ella. Sí, confesó, arrodillándose para quedar a su altura. Tengo miedo. Pero a veces, el miedo no significa que debemos huir. A veces, significa que algo importante está por suceder. Sofía apareció detrás de su hermana, abrazando su osito como si fuera un escudo. ¿Y si hay un monstruo? Elena sonrió, aunque los ojos le ardían. Dios no permite que los monstruos lastimen a quienes confían en Él, mi amor. Y nosotras confiamos, ¿verdad? Las niñas asintieron, aunque con dudas temblorosas en la mirada. Esa noche, mientras las acostaba sobre la manta, Elena les leyó un pasaje de los Salmos que siempre le había dado consuelo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Eso significa que Dios está también ahí abajo?, preguntó Lucía, señalando con la barbilla hacia la puerta. Dios está en todas partes, hija. Incluso en lo que no entendemos. Al día siguiente, al alba, Elena regresó sola a la trampilla. El sol apenas rozaba las copas de los árboles y el rocío brillaba como lágrimas en la hierba. Con las manos firmes, más firmes de lo que sentía por dentro, tiró de la argolla. La madera crujió, resistió un instante, y cedió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Abajo no había oscuridad total. Una tenue luz, filtrada por alguna rendija oculta, iluminaba una pequeña cavidad. No era una bodega. No era una tumba. Era un refugio. Bajó con cuidado, sosteniéndose de los bordes. El aire era fresco, limpio, como si alguien lo hubiera ventilado recientemente. En el suelo, había una mesa de madera, una silla, una lámpara de aceite apagada, y, sobre la mesa, un cuaderno encuadernado en cuero, atado con una cinta descolorida. Con el corazón en la garganta, lo tomó. La cubierta estaba fría, pero no polvorienta. Lo abrió. La primera página decía, con una caligrafía firme y antigua: si encuentras esto, es porque Dios te ha traído aquí. No por accidente. Por propósito. Elena contuvo el aliento. Hojeó con delicadeza. Páginas y páginas de oraciones, dibujos de plantas medicinales, mapas del bosque, listas de nombres, y al final, un plano detallado de un pozo. Junto al dibujo, una nota: el agua está aquí. Solo hay que creer lo suficiente para cavar. ¿Mamá? La voz de Lucía desde arriba la hizo saltar. ¿Estás bien? Sí. Respondió, con la voz quebrada. Ven a ver. Las niñas bajaron con cuidado, maravilladas. Sofía tocó la silla como si fuera un trono. ¿Quién vivía aquí? Un hombre llamado Samuel, dijo Elena, acariciando la página del diario. Creo que nos estaba esperando. Durante los días siguientes, el diario se convirtió en su guía. Elena leía en voz alta cada noche, y las niñas escuchaban como si fuera un cuento sagrado. Samuel hablaba de la tierra como si fuera viva, de las estrellas como testigos, de la soledad como un regalo que Dios le dio para escuchar mejor su voz. Pero había algo más. En una página casi al final, escribió: he sentido que alguien vendrá. Una mujer con el corazón roto, pero las manos dispuestas. Ella terminará lo que yo no pude. Que el Señor la bendiga. Elena lloró esa noche, abrazando el diario contra su pecho. No era solo un legado. Era una confirmación. Dios no la había abandonado. La había llevado allí, para esto. ¿Vamos a cavar el pozo, mami?, preguntó Lucía al día siguiente, señalando el plano. Sí, dijo Elena, con una determinación nueva en la mirada. Vamos a cavar. Tomó la pala que había usado días antes y comenzó a golpear la tierra marcada en el plano. Las niñas la ayudaban con palas de juguete, riendo cada vez que encontraban una lombriz o una raíz curiosa.
Pero al tercer día, mientras cavaba más profundo, la pala chocó contra algo metálico. Se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Niñas, retrocedan un poco. Con las manos temblorosas, apartó la tierra. Era una caja. Pequeña, de metal oxidado, pero intacta. La abrió. Dentro, había cartas atadas con un lazo, un frasco con semillas doradas, y una nota doblada, para quien crea sin ver. Planta estas semillas. Cuida estas cartas. Y nunca dejes de escuchar lo que la tierra tiene que decir. Elena tomó una de las cartas. La abrió con cuidado. Estaba dirigida a quien encuentre este lugar. Decía, no estás sola. Nunca lo estuviste. Y lo que crees perdido, solo está esperando ser hallado. En ese momento, una brisa suave entró en la cavidad, como si el propio bosque suspirara de alivio. Algo había cambiado. No era solo el rancho. Era ella. Mamá, dijo Lucía, acuclillándose a su lado. ¿Qué dice la carta? Elena miró a sus hijas. Sofía se había quedado dormida sobre una manta, con el osito abrazado como un secreto. Lucía, en cambio, tenía los ojos brillantes, llenos de preguntas que aún no sabía cómo formular. Dice que, a veces, lo que parece el final, es solo el comienzo, respondió, con la voz suave como el musgo bajo sus pies. ¿Cómo, papá? La pregunta la atravesó como una espina. Pero esta vez, no sangró. Esta vez, sanó. Sí, mi vida. Como papá. Él no se fue, solo nos preparó el camino para llegar aquí. Al día siguiente, Elena se levantó antes del alba. Mientras sus hijas dormían, caminó hasta el claro donde Samuel había marcado el lugar del pozo. Con la pala en mano y el diario bajo el brazo, comenzó a cavar con una fe que ya no necesitaba palabras. Cada palada era una oración. Cada raíz cortada, una promesa cumplida. Pero el bosque, como si probara su determinación, envió una tormenta. No fue un aguacero cualquiera. Fue un diluvio repentino, furioso, que azotó el rancho con truenos que retumbaban como lamentos antiguos. El techo, aún frágil, cedió en un rincón. El agua se coló, empapando mantas, libros, el diario de Samuel. «Mamá», gritó Lucía, abrazando a Sofía, ambas temblando bajo una mesa volteada. Elena corrió, descalza, empapada, y las envolvió con los brazos. «Estoy aquí. Estoy aquí», repetía, como si el mundo se estuviera deshaciendo y solo su voz pudiera sostenerlo. Cuando la tormenta amainó, el rancho parecía un naufragio. Todo estaba mojado. Todo, menos la caja metálica. Elena la había guardado bajo su almohada, como un tesoro sagrado. Sentada en el suelo embarrado, con las hijas dormidas de nuevo en su regazo, miró el techo roto. Las lágrimas volvieron, pero no eran de desesperanza. «Señor», susurró. «¿Por qué me das tanto, para luego quitármelo?» El silencio la envolvió. Pero entonces, entre las gotas que caían del techo, una voz interior, clara como el cristal, le respondió: «No te quito nada. Te hago espacio». Al amanecer, mientras el sol secaba las hojas, Elena salió con las niñas al bosque. No a buscar refugio. A buscar ayuda. Caminaron hasta el pueblo, con los pies cubiertos de barro y las caras cansadas. Las miradas curiosas la siguieron desde las ventanas. Pero esta vez, Elena no bajó la vista. Se detuvo frente a la iglesia. El anciano del que le habían hablado, don Isidro, el sacristán, salía con una cesta de manzanas. «¿Eres tú la viuda del rancho?», preguntó, sin asombro, como si la esperara. «Sí», dijo ella, con la voz firme. «Y necesito ayuda». Don Isidro la miró largo rato. Luego, asintió. «Samuel me habló de ti». Elena parpadeó. «¿Qué?» «No con tu nombre. Pero me dijo, cuando venga la mujer con el corazón roto y las manos limpias, ayúdala. Porque ella terminará lo que yo empecé». Las lágrimas brotaron sin permiso. «¿Usted lo conocía?» «Era mi hermano», dijo el anciano,
con una sonrisa triste. No de sangre. De fe. Esa tarde, don Isidro fue al rancho. Trajo tablas, clavos, una lona gruesa. Y mientras reparaban el techo juntos, le contó a Elena historias de Samuel, cómo oraba al amanecer, cómo dejaba cestas de fruta en las puertas de los necesitados, cómo soñaba con un lugar donde los huérfanos, las viudas, los solitarios, pudieran sentirse en casa. Este rancho no era suyo, dijo don Isidro, clavando un tablón. Era de Dios. Y ahora, es tuyo. Esa noche, bajo un cielo limpio y lleno de estrellas, Elena leyó en voz alta la última carta de Samuel. Si estás leyendo esto, es porque ya no estás sola. Porque alguien más ha creído contigo. Y eso es milagro. Lucía se acurrucó contra ella. ¿Vamos a hacer de este lugar un hogar para otros, mami? Elena miró el bosque, el rancho, el cielo, y supo que sí. Sí, mi vida. Porque un hogar no es solo 4 paredes. Es donde el amor se cada mañana, antes de que el sol tocara el suelo. Elena y sus hijas salían al claro con las semillas doradas que Samuel había guardado. Las plantaban con cuidado, como si enterraran oraciones en la tierra. ¿Crees que crecerán, mami?, preguntó Lucía una mañana, arrodillada junto a un surco recién hecho. Samuel las guardó durante años, respondió Elena, cubriendo la semilla con tierra suave. Si él creyó que valía la pena esperar, nosotras creeremos que valdrá la pena verlas florecer. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras reparaba una ventana con tablas que don Isidro le había dado, Elena vio a lo lejos una figura caminando por el sendero. Era una mujer del pueblo, la misma que había dicho que el rancho estaba maldito. Venía sola, con un vestido raído y los ojos hundidos. «¿Señora?», llamó, con voz temblorosa, deteniéndose en la veranda medio deshecha. Elena se limpió las manos en la falda y salió. «¿Sí? Me dijeron que usted acoge a quienes lo necesitan». Elena la miró. No había desprecio en su rostro, solo cansancio. Y algo más, vergüenza. ¿Qué necesita? La mujer bajó la vista. «Mi marido se fue. Me dejó con 3 niños y nada, ni siquiera pan. Dormimos en la calle desde hace 2 noches». Una lágrima rodó por su mejilla. No sé a quién más pedir. El corazón de Elena se apretó como un puño. Recordó sus propias noches en aquella habitación alquilada, el sabor del miedo en la lengua, la sensación de ser invisible. «Entre», dijo, abriendo la puerta con una calma que no sentía del todo. «Hay techo. Hay pan. Y hay espacio». La mujer, cuyo nombre era Clara, se quedó paralizada. ¿De verdad? Samuel lo soñó. Yo solo lo hago realidad. Esa noche, mientras las niñas de Clara dormían en mantas junto al fuego, y Sofía y Lucía compartían su osito con la más pequeña, Elena preparó una olla de sopa con hierbas del bosque y el último trozo de queso. «No sé cómo pagarle», dijo Clara, con las manos alrededor del tazón caliente. «No se paga», respondió Elena, sentándose frente a ella. «Se recibe. Y luego, se da». Clara la miró, y en sus ojos brilló algo que hacía tiempo no veía: esperanza. «¿Por qué hace esto? Usted también lo perdió todo». Elena miró el fuego. Las llamas danzaban como almas en paz. Porque cuando estás en el fondo, y alguien te tiende la mano, no puedes no hacer lo mismo cuando te toca. Al día siguiente, Clara se levantó antes que todos. Barrió el suelo, ayudó a traer agua del arroyo, enseñó a Lucía a hilar lana con un uso viejo que encontró en un baúl. No hablaba mucho, pero sus manos decían todo. Pero el bosque, como si probara la nueva armonía, guardaba un último susurro. Una noche, mientras todos dormían, Elena oyó de nuevo el sonido. No venía de la trampilla. Venía del pozo. Se levantó en silencio, envolviéndose en un chal. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Se acercó al hoyo que aún no había terminado de cavar. Y allí, en el fondo, entre raíces y piedras, vio un destello. Agua. No un charco. No una filtración. Un hilo fino, claro, que brotaba de la roca como una lágrima de la tierra.
Se arrodilló, incrédula. Metió la mano. Estaba fría. Viva. Samuel, susurró, con la voz quebrada. Lo lograste. Corrió al rancho, descalza, con el corazón desbocado. Despierten. Gritó, con una alegría que no cabía en su pecho. El pozo. El agua brotó. Todos salieron, medio dormidos, pero al verla arrodillada junto al pozo, con las manos mojadas y los ojos llenos de lágrimas, entendieron. Don Isidro, que había venido a ayudar al alba, llegó corriendo. «Es un milagro», exclamó, arrodillándose junto a ella. Samuel lo sabía. Sabía que el agua estaba aquí. Clara abrazó a sus hijos, llorando en silencio. Lucía tomó la mano de su madre. «¿Esto es lo que Dios quería, mami?» Elena la miró, y en ese instante, supo que sí. Todo, el duelo, el miedo, el rancho abandonado, el susurro bajo tierra, había sido un camino. No para esconderse. Para servir. «Sí, mi vida», dijo, con la voz firme. «Esto es lo que Dios quería». Y mientras el primer rayo de sol tocaba el agua recién nacida, Elena supo que el rancho ya no era un lugar olvidado. Era un santuario. Y ella, ya no era solo una viuda pobre. Esa noche, mientras todos dormían, Clara y sus hijos en una esquina, don Isidro en una hamaca improvisada, sus hijas abrazadas como dos raíces entrelazadas, Elena se despertó de golpe. No por un ruido. Por una ausencia. El bosque no cantaba. Ni grillos. Ni lechuzas. Ni el crujido habitual de las ramas. Solo un vacío denso, como si la tierra contuviera la respiración. Se levantó con cuidado, envolviéndose en su chal. El pozo brillaba bajo la luna, el agua quieta como un espejo. Pero algo la llamaba, no desde allí. Desde más lejos. Del viejo celeiro, medio derruido, al fondo del terreno. Caminó despacio, los pies desnudos sobre la tierra húmeda. Cada paso le recordaba la primera noche, cuando oyó aquel sonido bajo tierra. Pero ahora no era curiosidad lo que sentía. Era una certeza, algo quería ser hallado. Al llegar al celeiro, empujó la puerta chirriante. El interior olía a madera podrida y hierba seca. La luna entraba por las rendijas del techo, dibujando líneas plateadas en el suelo. Y entonces lo oyó. No era un susurro. Era un canto. Bajo. Suave. Como una nana antigua, entonada por una voz que ya no tenía cuerpo. Elena se detuvo, el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque sabía que no era un intruso. Nadie respondió. Pero el canto continuó, como si la tierra misma lo entonara. Se arrodilló en el lugar donde el sonido era más fuerte. Allí, entre las tablas sueltas del piso, vio algo que no había notado antes, una grieta en la tierra, más ancha que las demás. Y de ella, salía un leve resplandor. No era luz eléctrica. Era, cálida. Dorada. Como la de una vela encendida en una capilla. Con las manos temblorosas, apartó las tablas. La tierra cedió fácilmente, como si hubiera estado esperando ese momento. Y bajo ella, no había una trampilla. Había una losa de piedra. Y en el centro, grabada con letras antiguas, una frase: el que escucha, encuentra. El que encuentra, sirve. El que sirve, vive. Elena contuvo el aliento. Reconoció la letra. Era la misma del diario de Samuel. Mamá, la voz de Lucía la hizo saltar. Se giró. Su hija estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué estás aquí? Oí algo, dijo Elena, con la voz ronca. Como una canción. Lucía se acercó, sin miedo. Yo también la oí. En mis sueños. Una mujer cantaba, y decía: busca donde el corazón late más fuerte. Elena la miró, estremecida. ¿Una mujer? Sí. Tenía el pelo blanco y una túnica azul. Me sonrió, y me señaló el celeiro.
En ese instante, el canto cesó. El silencio regresó, pero ya no era vacío. Estaba lleno de presencia. «Ven», dijo Elena, tomando la mano de su hija. «Vamos a buscar». Con una pala pequeña, comenzó a cavar alrededor de la losa. La tierra era blanda, como si alguien la hubiera removido recientemente. Al poco rato, la losa se soltó. Debajo, no había oro. No había reliquias. Había una caja de madera de cedro, pulida, con un pequeño broche de hierro forjado en forma de cruz. La abrió con reverencia. Dentro, había 3 cosas: una Biblia antigua, con las páginas amarillentas y las esquinas desgastadas, una carta doblada, y una pequeña cadena de plata con una medalla que decía, «María, Madre de los Huérfanos». Elena tomó la carta. La abrió. «Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón ya escuchó la llamada. Esta tierra no fue abandonada. Fue consagrada. Por generaciones, mujeres como tú han venido aquí en silencio, en duelo, en fe, y han sembrado amor donde otros veían ruinas. Tú no eres la primera. Pero tal vez, seas la que todo lo una». Las lágrimas cayeron sin control. «¿Quién escribió esto, mami?», preguntó Lucía, tocando la medalla. «No lo sé», susurró Elena. «Pero creo que esta tierra ha sido un refugio mucho antes de que nosotros llegáramos». Esa mañana, al alba, reunió a todos en el claro. Les mostró la caja, les leyó la carta. Don Isidro palideció. «Mi abuela», dijo, con la voz quebrada. «Ella desapareció durante la guerra. Decían que se fue al bosque, y nunca regresó. Llevaba una medalla igual». Clara se arrodilló, tocando la Biblia. «Mi bisabuela también contaba que su madre vino aquí huyendo del hambre. Dijo que encontró un lugar donde Dios hablaba con las raíces». Elena miró a cada uno, y en sus ojos vio lo mismo, reconocimiento. No eran extraños. Eran herederos. Entonces, dijo, con voz firme: «Este no es solo mi rancho. Es nuestro santuario». Y mientras el sol ascendía, tiñendo el bosque de oro, Elena supo que el canto no había venido de debajo de la tierra. Había venido de dentro. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto al fuego, con la Biblia antigua abierta sobre sus rodillas. Las páginas estaban marcadas con cintas de tela desgastadas, y en los márgenes, notas escritas con distintas manos, distintas épocas. Una decía: «Aquí nació mi hijo, bajo la lluvia, con el canto de los ángeles en el viento». Otra: «Perdí todo, pero encontré paz. Gracias, Señor, por este rincón tuyo». «¿Mamá?». La voz de Sofía la sacó de su ensueño. La niña se acercó, frotándose los ojos, y se sentó en su regazo sin decir nada. Solo quería estar cerca. «¿Estás triste?», preguntó al cabo de un rato. «No, mi vida», respondió Elena, acariciando su cabello. «Estoy escuchando». «¿Escuchando qué?». «A los que estuvieron antes que nosotras. A los que rezaron aquí. A los que sufrieron y confiaron». Sofía sintió, como si entendiera más de lo que sus años permitían. «Yo también lo siento», susurró. «Cuando cierro los ojos, es como si me abrazaran». Elena contuvo el aliento. No era imaginación. Era gracia. Al día siguiente, mientras Clara y don Isidro reparaban el techo del celeiro, Elena regresó al lugar donde había estado la losa. Cavó un poco más, movida por una intuición que no podía explicar. Y allí, entre raíces profundas, encontró algo que la dejó sin aliento: una pequeña estatua de madera, tallada con manos amorosas. Representaba a una mujer con los brazos abiertos, sosteniendo a un niño en cada lado. En la base, una inscripción casi borrada: «Refugio de los pequeños. Consuelo de los rotos». «¿Qué es eso, mami?», preguntó Lucía, apareciendo detrás de ella. «Es un recordatorio», dijo Elena, con la voz temblorosa, «de que Dios siempre envía a alguien, cuando creemos que estamos solos». Pero esa misma tarde, mientras todos compartían un guiso bajo el roble grande, un jinete llegó al rancho.
Era un hombre del pueblo, con el rostro severo y las manos ásperas. Se llamaba Raúl, y era el alcalde interino desde que el anterior había emigrado. Señora, dijo, sin siquiera saludar. He oído rumores. Dicen que está convirtiendo este lugar en un asilo. Elena se puso de pie, tranquila, pero firme. Estoy cuidando de quienes no tienen dónde ir. ¿Hay algo malo en eso? Este rancho no tiene dueño legal, respondió él, con los brazos cruzados. Pertenece al municipio. Y si no presenta papeles, tendré que desalojarla. El silencio cayó como una losa. Clara palideció. Don Isidro apretó los labios. Las niñas se acercaron a su madre, asustadas. No sabía que necesitaba papeles, dijo Elena, con calma. Solo sabía que necesitaba un techo. La ley es la ley, dijo Raúl, aunque evitó mirarla a los ojos. Tiene una semana. Cuando se fue, el ánimo se quebró. ¿Nos echarán, mami? Preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Elena la abrazó fuerte. No lo sé, mi vida. Pero mientras estemos aquí, seguiremos haciendo lo que Dios nos pidió. Esa noche, mientras todos dormían, Elena se arrodilló junto al pozo. El agua brillaba bajo la luna, serena, constante. Señor, susurró. Si este lugar es tuyo, defiéndelo. Porque yo ya no tengo fuerzas para luchar sola. Y entonces, como si el cielo hubiera escuchado, una brisa suave movió las hojas, y entre ellas, una voz interior, clara y dulce, le respondió, no estás sola. Nunca lo estuviste. Al amanecer, don Isidro la encontró allí, con la frente apoyada en el brocal del pozo. Tengo algo que mostrarle, dijo él, con una sonrisa enigmática. La llevó al archivo parroquial, un cuartito polvoriento detrás de la iglesia. Entre libros mohosos y cajas de madera, sacó un documento amarillento, sellado con cera negra. Este es el testamento de Samuel, dijo. Lo firmó ante el cura del pueblo en 1947. Y aquí, señaló una línea al final, dice, dejo mi rancho en el bosque a quien no ame más que a sí mismo. Pero, eso no es legal, dijo Elena, con el corazón acelerado. No según los papeles del mundo, respondió don Isidro. Pero sí según los del cielo. Y hay algo más. Abrió otra carpeta. Dentro, una carta del obispo de la diócesis, fechada hacía décadas. El rancho del bosque será reconocido como lugar de acogida espiritual y temporal para viudas, huérfanos y peregrinos, bajo la protección de la iglesia. Elena se llevó las manos a la boca. Entonces, tenemos derecho a quedarnos. No solo eso, dijo don Isidro, con los ojos brillantes. Tenemos una misión. Esa tarde, cuando Raúl regresó, no encontró a una mujer asustada. Encontró a una comunidad. Clara, con sus hijos detrás. Don Isidro, con la Biblia en la mano. Lucía y Sofía, sosteniendo la estatua de madera. Y Elena, de pie frente a todos, con el testamento y la carta del obispo. Este lugar no es mío, dijo, con voz serena. Es de Dios. Y Él ya lo entregó, a quienes lo necesitan. Raúl miró los documentos. Miró a las niñas. Miró el pozo, del que brotaba agua limpia en medio de un mundo seco. Bajó la cabeza. No volveré, dijo, y se fue sin mirar atrás. Mamá, dijo Lucía, acuclillándose a su lado. ¿Crees que el pozo tiene un corazón? Elena sonrió, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio una burbuja subir a la superficie. No era aire. Era, más densa. Y de ella emanaba un leve brillo, como polvo de estrellas. Ven, dijo, tomando la mano de su hija. Vamos a ver. Con una cuerda y un balde viejo, bajó el recipiente lentamente. Cuando lo sacó, el agua estaba clara, pero en el fondo del balde, entre gotas temblorosas, había algo que no pertenecía al mundo ordinario, una llave. Pequeña, de hierro forjado, con una cabeza en forma de paloma. ¿Para qué sirve? Preguntó Sofía, que se había acercado sin hacer ruido. No lo sé, respondió Elena, sosteniéndola con reverencia.
pero no aparece por casualidad. Esa noche, reunió a todos alrededor del fuego. Mostró la llave. Don Isidro la tomó con manos temblorosas. Esta es la llave del sótano secreto, dijo, con la voz apenas un susurro. Samuel me habló de ella. Dijo que solo la encontraría quien escuchara el canto de la tierra. ¿Un sótano?, preguntó Clara, con los ojos muy abiertos. No un sótano común, explicó don Isidro. Un lugar que Samuel construyó bajo la capilla que solía estar aquí, antes de que el tiempo la devorara. ¿Y qué hay allí?, insistió Lucía. Nadie lo sabe. Solo que contiene lo que el mundo olvidó, pero Dios guardó. Al alba siguiente, guiados por el diario de Samuel y la intuición de Elena, buscaron los cimientos de la antigua capilla. Estaban cubiertos de yedra y musgo, casi invisibles. Pero bajo una losa partida, encontraron una argolla de hierro y una cerradura con forma de paloma. Elena se arrodilló. La llave encajó a la perfección. Al girarla, no hubo chasquido metálico. Hubo un suspiro. Como si la tierra misma exhalara después de años de contener el aliento. La puerta se abrió hacia abajo, revelando una escalera de piedra que descendía en espiral, iluminada por una luz tenue que no venía de ninguna lámpara. ¿Bajamos?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Sí, dijo Elena. Pero juntos. Descendieron en silencio. El aire era fresco, perfumado con incienso antiguo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, versículos, nombres, fechas y dibujos de manos unidas. Al fondo, una sala circular. En el centro, una mesa de piedra. Sobre ella, un cofre de madera de olivo. Y alrededor, estantes llenos de libros, rollos de tela, cajas de madera y cientos de cartas atadas con cintas de colores. Esto, murmuró don Isidro, con lágrimas en los ojos. Esto es el archivo de los olvidados. Tomó una carta al azar. La abrió. Mi nombre es Rosa. Vine aquí en 1932, con mi hija enferma. No teníamos nada. Pero en este lugar, encontramos pan, leche y oración. Mi hija sanó. Hoy, regreso para dejar mi testimonio. Que quien lo lea sepa, Dios no abandona. Clara tomó otra. Soy Miguel, desertor de la guerra. Me escondí aquí durante meses. Samuel me dio techo, no preguntas. Hoy soy sacerdote. Este lugar me salvó el alma. Elena se acercó al cofre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, no había oro. Había un libro encuadernado en cuero blanco, con una cruz dorada en el centro. Lo abrió. La primera página decía, Libro de los Nombres. Aquí se escriben los que el mundo borró, pero el cielo recordó. Y debajo, cientos de nombres. Algunos con fechas. Otros con solo una palabra, viuda. Huérfano. Perdido. Redimido. Mamá, dijo Lucía, señalando una página en blanco al final. ¿Podemos escribir nuestro nombre? Elena Moreau a Sus Hijas. Moreau a Clara, a Don Isidro, a las sombras que parecen susur bendiciones desde las paredes. No solo el nuestro, dijo, con la voz quebrada por la emoción, el de todos los que vengan después. Tomo una pluma que estaba junto al libro. Mojo la punta en tinta negra. Hachada carbon y aceite de oliva. Como decía una nota el margen. Y escribió, Elena, viuda de Mateo, madre de Lucia y Sofía, sierva del refugio. Luego, dijo que Lucia escribiera su nombre. Y Sofía, con trezos torpes pero linos de fe, escribió el suyo. En ese instante, una brisa suave subió desde lo más profundo de la tierra. Las velas invisibles que iluminaban la sala parpadearon. Y una voz, suave como el ala de un ángel, pareció decir, Bienvenidas a casa. Cuando salieron el sol, el bosque parecía canta, no con ruido sino con presencia. Elena supo entonces que el rancho no era solo un lugar.
Era un puente. Entre el dolor y la esperanza. Entre el ayer y el mañana. Mama. Dijo Lucia. Volviendo sobre sus pasos. ¿Vienes? Sí. Mi vida respondió. Forzando una sonrisa. Solo necesito respirar. Pero en verdad, necesitaba escuchar. Se sentó sobre la hierba, con la espalda contra el tronco del roble más antiguo del terreno. Cerró los ojos. Y entonces, entre el murmullo de las hojas, oyó algo que no venía del viento en de los pajaros. Era un nombre. Isabel. Abrió los ojos de golpe. ¿Quién dijo eso? Nadie estaba allí. Solo ella, el bosque, y el silencio que seguía el susurro. Y esa noche, mientras todos dormían, Elena regresó al sótano. No encendió ninguna lámpara. La luz parecía nacer de las paredes mismas, tenue y azulada, como la de la luna filtrada por cristal sagrado. Se acercó al libro de los nombres y lo abrió de nuevo, esta vez con más atención. Hojeó las páginas lentamente, leyendo nombres, fechas, historias breves escritas con tinta descolorida. Y entonces, en una página casi al final, vio algo que la detuvo el aliento. Isabel, viuda, madre de tres, vino en invierno del 43. Dijo esto para quien venga después. Debajo, pegado al pergamino con cera de bella, había un pequeño sobre de papel grueso, amarillento, sellado con una gota de lacquer rojo en forma de corazón. Elena lo tomó con manos temblorosas. No lo abrió de inmediato. Lo sostuvo contra su pecho, como si pudiera sentir el latido de la mujer que lo había dejado allí hace décadas. Mama? La voz de Sofía la sobresaltó. Se giró. Su hijamena estaba en la escalera, con los pies descalzos y los ojos muy abiertos. Soñé que una señora me daba esto, dijo, extendiendo la mano. En su palma, había una leve de bronce, diminuta, con una inscripción apenas visible, para la puerta del jardín. Elena perpetió, incrédula. ¿Dónde la encontraste? No la encontré, susurró Sofía. Me la dio en el sueño. Dijo que el jardín está esperando. Al amanecer, con la leve de Sofía en una mano y el sobre de Isabel en la otra, Elena caminó hacia el extremo norte del terreno, donde el bosque es hacia más espeso y una pared de piedra cubierta de enredaderas marcaba el límite del rancho. Allí, entre las raíces de un viejo olmo, vio algo que nunca había notado. Una puerta, pequeña, de madera oscura, con una cerradura en forma de flor. La leve en quejo. Al abrirla, el air cambió. El canto de los pájaros se hizo más dulce. El perfume de las flores, más intenso. Y ante sus ojos se desplegó un jardín oculto, intacto por el tiempo. Rosales silvestres, lavanda, manzanos en flor, y en el centro, una fuente de piedra con agua cristalina que brotaba sin cesar. Mama, gritó Lucia, corriendo detrás de ella. Es mágico. Pero Elena no respondió. Camino hasta la fuente, donde, sobre el borde, había una caja de madera talada con símbolos antiguos. La abrió. Dentro estaba el contenido del sobre de Isabel. Cartas, dibujos de sus hijos, un relicario con una mecha de cabello, y una nota final. Si les esto, es porque también perdiste quien amabas, pero no lors por mí, lora por los que tienen sed. Este jardín no es mío, es tuyo. Cuidalo, porque aquí, el amor no muere, solo se transforma. Elena se arrodilló junto a la fuente, las lágrimas cayendo en el agua clara. ¿Por qué me trajiste aquí, señor? Susurró. Y en ese instante, una brisa suave movió las hojas. Y entre ellas, como un eco de siglos, oyó la voz de Isabel, clara y serena. Porque alguien tenía que recordar de que el duelo no es el final. Es la semilla. De regreso al rancho,
Reunio a todos en el jardín oculto. Les leo las cartas de Isabel. Clara loro al reconocer el nombre de una tía abuela que su madre mencionaba en sus oraciones. Don Isidro se arrodilló junto a la fuente y rezó en silencio. Este lugar, dijo Elena, con la voz firme, será nuestro santuario de sanación. Aquí, los que lloran encontrarán consuelo. Los que siembran, cosecharán esperanza. Y mientras el sol se ponía tras los manzanos, Elena supo que el susurro bajo tierra ya no era un misterio. Era una cadena de mujeres que, en su dolor, eligieron amar, de madres que, en su soledad, eligieron cagar, de almas que, en su oscuridad, eligieron ser luz. Y ahora, ella era parte de esa cadena, no por accidente, no por casualidad, sino por gracia. Pero una tarde, mientras despejaba la banda para sacar, Elena notó algo extraño en la base de uno de los rosales. Entre las raíces, había una laza de piedra más pequeña que las demás, casi escondida. Y sobre ella, grabadas con una precisión que parecía divina, estaban las palabras: donde el dolor se entrega, nace el milagro. Mama, dijo Lucia, arrodillándose a su lado, ¿crees que hay algo más debajo? Elena no respondió de inmediato. Sentía una presión en el pecho, como si su corazón supiera algo que su mente aún no alcanzaba. Quizá, susurró. Pero no es para nosotras solas. Esa noche, reunió a Clara, a don Isidro y a las niñas en el jardín. Les mostró la losa. Don Isidro la tocó con reverencia. Este símbolo, dijo, señalando una pequeña cruz entrelazada con una espiga de trigo. Es el sello de las hermanas de la cosecha. Una orden antigua que cuidaba de viudas y huérfanos. Se decía que desaparecieron durante la guerra, pero que dejaron semillas de esperanza por todo el país. Entonces, ¿Samuel las conocía?, preguntó Clara. No solo las conocía, respondió don Isidro. Creo que las protegía. Con cuidado, los cuatro juntos, 2 mujeres, un anciano y 2 niñas, apartaron la tierra alrededor de la losa. No usaron palas. Usaron las manos, como si temieran lastimar algo sagrado. Y bajo la piedra, no había un cofre ni un diario. Había una semilla. Grande, dorada, envuelta en una tela de lino bordada con hilos de plata. A su lado, una nota escrita con tinta que aún brillaba: esta es la semilla del pacto. Solo brotará donde el amor sea más fuerte que el miedo. Plántala en el centro del jardín, y espera. ¿Y si no brota?, preguntó Sofía, con los ojos llenos de dudas. Elena la miró, y en su voz no había temor, sino fe forjada en el fuego del duelo. Entonces sabremos que aún no estamos listos. Pero si brota, será señal de que este lugar ya no es solo un refugio. Será un faro. Al alba siguiente, cavaron un hoyo en el centro exacto del jardín, donde la luz del sol caía como una corona. Elena colocó la semilla con las manos temblorosas, como si sostuviera el alma del mundo. Luego, todos juntos, la cubrieron con tierra bendita, mezclada con ceniza de las velas del sótano y agua de la fuente. Durante días, nada sucedió. El silencio del jardín se volvió tenso, como si la tierra contuviera la respiración. Clara regresaba cada hora, arrodillándose junto al montículo. Lucía dejaba flores pequeñas como ofrenda. Sofía hablaba con la tierra, como si la semilla pudiera oírla. Crece, por favor, le decía. Mamá necesita que crezcas. Elena, por su parte, luchaba contra una duda que no quería nombrar: ¿y si fallamos? ¿Y si no somos dignas? Una noche, mientras todos dormían, regresó al jardín. Se arrodilló junto al montículo y apoyó la frente en la tierra. Señor, susurró. Ya no tengo fuerzas para esperar. Si esto es una prueba, ya la he pasado. Si es un regalo, llévatelo. Pero no me dejes en la incertidumbre. Y entonces, como respuesta, sintió un leve temblor bajo sus manos. No era el viento. Era un latido.
levantó la cabeza. La tierra estaba intacta. Pero algo había cambiado. El aire olía distinto. Más dulce. Más vivo. Al día siguiente, al amanecer, Sofía fue la primera en verlo. «Mamá. Mamá, ven». Corrieron todos. Y allí, en el centro del jardín, brotaba una planta. No era un rosal. No era un manzano. Era algo que ninguno había visto antes, una flor blanca como la nieve, con pétalos que parecían hechos de luz, y en el centro, una pequeña llama dorada que no quemaba, sino que irradiaba calma. «Es imposible», murmuró don Isidro. «Esta flor se llama lágrima de la Virgen. Se dice que solo crece donde el amor sacrificial ha tocado la tierra». Clara se arrodilló y tocó un pétalo con la yema del dedo. Una lágrima cayó de sus ojos. «Mi madre me contó que su abuela la vio una vez. Después de enterrar a sus hijos en la guerra. Dijo que, donde floreció, nació un orfanato». Elena miró la flor, y en su interior, algo se desató. No era alegría. Era entrega. Entonces, dijo, con la voz firme: «Este lugar ya no es mío. Es de todos los que vengan después». Y mientras el sol se alzaba tras los árboles, la flor pareció brillar más fuerte, como si el cielo mismo asintiera. Pero en lo más profundo del bosque, donde nadie miraba, otra semilla, enterrada Elena los recibió a todos. No con palabras grandiosas, sino con pan, agua y un lugar junto al fuego. Pero una tarde, mientras preparaba té con las hierbas del jardín, sintió una presencia detrás de ella. Se giró. Era el niño huérfano. Se llamaba Mateo. «¿Por qué me miras así?», le preguntó Elena, con dulzura. «Porque tienes el mismo nombre que mi mamá», dijo él, con la voz ronca. «Antes de que se enfermara, me decía que algún día encontraría a alguien que me cuidaría como ella». El corazón de Elena se detuvo. Mateo. El nombre de su esposo. El nombre del amor que la sostuvo. ¿Era coincidencia? ¿O era señal? «¿Quieres quedarte aquí?», preguntó, arrodillándose para quedar a su altura. El niño asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, no tengo nada que dar». «No necesitas dar nada», dijo Elena, tomándole las manos. «Solo necesitas ser». Esa noche, mientras todos dormían, Elena caminó al jardín. La flor brillaba más fuerte que nunca, como si celebrara la llegada del niño. Se sentó junto a ella y cerró los ojos. «¿Es esto lo que querías, Señor?», susurró. «¿Que yo no solo sanara, sino que sanara a otros?». No hubo respuesta en palabras. Pero el viento movió los pétalos de la flor, y en ese movimiento, Elena sintió una certeza: sí. Al día siguiente, mientras enseñaba a Mateo a plantar albahaca, don Isidro llegó con una carta en la mano. Su rostro estaba pálido. «Elena», dijo, con voz temblorosa. «Ha llegado esto. Del obispado». Ella tomó la carta. La abrió con cuidado. «Hermana Elena, hemos escuchado testimonios de tu obra en el rancho del bosque. Testimonios de sanación, acogida y fe viva. Por ello, y tras consulta con las autoridades eclesiásticas, se reconoce oficialmente este lugar como Refugio de la Esperanza, bajo la protección espiritual y material de la diócesis. Además, se te invita a formar una comunidad de servicio, siguiendo el ejemplo de las antiguas hermanas de la cosecha». Las lágrimas brotaron sin control. «¿Qué significa esto, mami?», preguntó Lucía, leyendo por encima de su hombro. «Significa», dijo Elena, con la voz quebrada, «que no estamos solas. Que lo que empezamos en secreto, ahora será luz para muchos». Pero esa misma noche, mientras todos celebraban con pan y miel, Elena se retiró al sótano sagrado. Necesitaba estar con los que habían comenzado antes que ella. Abrió el libro de los nombres. Hojeó hasta la página de Isabel. Luego, con una pluma nueva, escribió: «Hoy, el refugio fue reconocido. Pero no por hombres. Por el cielo. Que quienes vengan después sepan, este lugar no es mío. Es de Dios,
y de todos los que han creído en medio de la oscuridad. Al salir, encontró a Sofía esperándola en la escalera. ¿Por qué lloras, mami? Porque estoy feliz, respondió, abrazándola. Y a veces, la felicidad duele más que el dolor. ¿Por qué? Porque significa que valió la pena seguir. Al día siguiente, mientras caminaba con Mateo por el bosque, enseñándole a distinguir las hierbas buenas de las malas, el niño se detuvo de pronto. ¿Oyes eso? Elena frunció el ceño. ¿El qué? Un canto, como el que oí antes de venir aquí. Elena se quedó inmóvil. El bosque estaba en silencio. Pero entonces, lo oyó. No venía del viento. Venía de la tierra. Y esta vez, no era un susurro solitario. Era un coro. De voces antiguas y nuevas. De mujeres que habían llorado, rezado, sembrado. De niños que habían sido acogidos. De almas que, aunque ya no estaban, seguían cuidando del lugar. Se arrodilló, tomó la mano del niño y apoyó la oreja en la tierra. Sí, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo oigo. Y en ese instante, supo que su misión ya no era solo sobrevivir. Era multiplicar. Porque el amor que había recibido, ahora debía entregarlo. Y mientras el sol se ponía tras los árboles, la flor blanca en el jardín emitió un destello dorado, como si el cielo mismo sellara una promesa: donde hay una viuda que cree, nacerá un refugio. Donde hay un niño que espera, florecerá esperanza. Y donde hay fe en lo invisible, brotará milagro. Elena no respondió de inmediato. Solo apretó la tela entre sus manos, como si pudiera estrujar el miedo que crecía en el aire. ¿Tú lo crees?, preguntó al fin, mirándola a los ojos. Clara bajó la vista, pero luego la alzó con firmeza. Yo sé lo que he visto. Sé que mi hija tenía fiebre y sanó después de beber el té de este jardín. Sé que dormí en la calle y ahora tengo un techo y una familia. No necesito creer en rumores. Necesito creer en lo que siento. Elena asintió, con el corazón más ligero. Pero esa misma tarde, mientras enseñaba a Mateo a regar las hierbas, un grupo de hombres se acercó al rancho. No eran forasteros. Eran del pueblo. Entre ellos, estaba Raúl, el alcalde interino, esta vez con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Señora, dijo, sin saludar. Ha habido quejas. La gente dice que este lugar perturba el orden. ¿Qué orden?, preguntó Elena, con calma, aunque su pulso latía fuerte. ¿El de los que tienen techo mientras otros duermen bajo la lluvia? No se haga la inocente, intervino otro hombre, más joven, con los ojos brillantes de ira. Esa flor, esa luz en el jardín, no es de Dios. Es cosa del diablo. Un silencio pesado cayó sobre el claro. Hasta los pájaros callaron. Entonces, Sofía, que estaba sentada junto a la flor, se puso de pie. Tenía solo 5 años, pero su voz sonó clara como una campana. No es del diablo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Es de mamá. Y de la señora Isabel. Y de todos los que lloraron aquí y Dios los escuchó. Los hombres se miraron, incómodos. Raúl desvió la mirada. No vinimos a discutir con niños, murmuró. Entonces, ¿a qué vinieron?, preguntó Elena, avanzando un paso. ¿A quemar lo que no entienden? ¿A expulsar a los que ya no tienen a dónde ir? Nadie respondió. Fue don Isidro quien rompió el silencio. Salió del rancho con su bastón y la Biblia en la mano. Hijos, dijo, con una voz que parecía venir de siglos atrás. ¿Acaso no dice la Escritura: lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis? ¿Creen que están juzgando a una mujer o al mismo Cristo en sus hermanos? Los hombres bajaron la cabeza. Uno de ellos, el más joven, retrocedió un paso. Yo solo vine porque mi madre me lo pidió, balbuceó. Dice que este lugar la salvó cuando mi padre se fue. Raúl suspiró, derrotado. No queremos problemas, señora. Pero la gente tiene miedo. Y el miedo hace que digan cosas que no sienten.
Entonces, dijo Elena, con suavidad, invítenlos a venir. No a juzgar. A ver. Esa noche, mientras todos dormían, Elena regresó al jardín. La flor brillaba con más fuerza que nunca, como si supiera que su existencia estaba siendo cuestionada. Se arrodilló junto a ella. ¿Por qué te temen?, susurró. Si tú solo das luz. Y entonces, como si el cielo respondiera, una brisa suave movió los pétalos, y en medio del silencio, oyó una voz, no de fuera, sino de dentro, clara y serena, porque la luz revela. Y muchos prefieren la oscuridad. Al día siguiente, Elena hizo algo inesperado. Envió a Lucía y Mateo al pueblo con cestas de pan, miel y hierbas medicinales. No con palabras de defensa, sino con gestos de paz. Díganles, les dijo, que esto es de parte del refugio. Que no pedimos nada a cambio. Solo que vengan, si tienen sed. Uno a uno, los corazones comenzaron a abrirse. La anciana que cojeaba regresó con su nieta, que tenía tos desde hacía semanas. Elena le preparó un jarabe de tomillo y miel. Al tercer día, la niña reía en el jardín, persiguiendo mariposas. El joven que había hablado con ira vino al anochecer, solo. Se sentó en la veranda, sin decir nada. Elena le sirvió té. Al rato, murmuró, mi hermana, está embarazada. Su marido la echó. ¿Puede quedarse aquí? Este lugar es suyo, respondió Elena. Como lo es de todos los que necesitan amor. Pero en medio de esa apertura, una nueva inquietud nació en el corazón de Elena. Porque mientras más personas llegaban, más sentía que algo, más grande, se avecinaba. No era peligro. Era llamado. Una noche, mientras leía el diario de Samuel junto al fuego, encontró una página que antes no había notado. Estaba escrita con una tinta más oscura, como si hubiera sido añadida en sus últimos días. Cuando el refugio sea reconocido, vendrá la prueba final. No de fuego, ni de espada, sino de fe. Porque muchos creerán en el milagro, pero pocos estarán dispuestos a hacer el milagro. Elena cerró el diario, con el alma temblando. Miró a sus hijas durmiendo, a Mateo abrazado a su almohada, a Clara rezando en silencio junto a la ventana. Entonces comprendió. La verdadera prueba no era que los demás creyeran en el lugar. Era que ella creyera en sí misma. Llegaba al rancho traía consigo una historia rota, y una esperanza que ahora dependía, en parte, de ella. Una mañana, mientras preparaba ungüento con las hojas de la flor blanca, cuya esencia sanaba heridas del cuerpo y del alma, don Isidro llegó con el rostro más serio de lo habitual. Elena, dijo, sentándose en el banco de madera. Ha llegado una carta del obispo. Pero no es como las otras. Ella limpió sus manos en el delantal y tomó el sobre. El sello era distinto, más antiguo, con un símbolo que reconocía del sótano sagrado, una paloma con una espiga en el pico. La abrió con cuidado. Hermana Elena, la obra que has comenzado ha llegado a oídos de quienes guardan la memoria de las hermanas de la cosecha. Por ello, y conforme a la tradición antigua, debes presentarte en la ermita de San Elías, al pie de las montañas del norte, en la noche de la luna llena. Allí, recibirás lo que fue prometido a quienes siembran en lágrimas. ¿La ermita de San Elías?, murmuró Elena, con el corazón acelerado. Pero, está a 3 días de camino. Sí, dijo don Isidro, con los ojos brillantes. Y solo quienes han sido llamadas encuentran el sendero. ¿Y si no regreso? Entonces, respondió él, con una sonrisa triste, sabremos que tu misión aquí ha terminado, y que comienza en otro lugar. Esa noche, mientras las niñas dormían, Elena se sentó junto al fuego con Mateo, que ya la llamaba mamá, sin titubear. Tengo que irme unos días, le dijo, acariciando su cabello. ¿Volverás? Si Dios quiere, sí. ¿Y si no quiere? Elena lo miró, y en sus ojos vio el reflejo de su propio miedo, y su fe. Entonces significará que él me necesita más allá de estos árboles. Al alba, preparó una mochila pequeña, pan, agua, el diario de Samuel, la medalla de plata y una semilla de la flor blanca, envuelta en lino. No vayas sola, dijo Lucía, abrazándola con fuerza.
llévame contigo. No puedo, mi vida, respondió Elena, con la voz quebrada. Pero prometo que cada paso que dé será por ustedes. Clara le entregó un pañuelo bordado con hierbas protectoras. Para que el camino no te olvide, dijo. Don Isidro le dio un bastón tallado con versículos del Salmo 23. Este sendero no está en los mapas, le advirtió. Solo lo encuentran los que caminan con el corazón abierto. Y así, con el sol naciente a sus espaldas y el bosque en silencio, Elena emprendió el camino. Los primeros 2 días fueron duros. Subió colinas, cruzó arroyos, durmió bajo estrellas que parecían mirarla con ojos antiguos. Pero al tercer día, cuando el cansancio amenazaba con vencerla, vio algo que la detuvo en seco. Entre la niebla matutina, una figura caminaba delante de ella. Era una mujer vestida con una túnica sencilla, el pelo blanco como la nieve, y en sus manos, llevaba un cesto de flores blancas idénticas a la del jardín. ¿Quién es usted?, preguntó Elena, con la voz apenas un susurro. La mujer se giró. Sus ojos eran profundos, llenos de siglos. Soy quien te ha estado esperando, dijo, con una voz que sonaba como el canto del viento entre las piedras. Soy la guardiana del umbral. ¿Del umbral de qué? Del legado. La mujer señaló un sendero apenas visible entre los pinos. Sigue. La ermita está al final. Pero ten cuidado, no todos los que entran, salen iguales. Elena avanzó, con el corazón en la garganta. Cuando llegó, la ermita de San Elías no era un edificio. Era una cueva tallada en la roca viva, con una cruz de madera en la entrada y una lámpara que ardía sin aceite. Dentro, el aire era fresco, perfumado con incienso antiguo. En el centro, sobre un altar de piedra, había un cofre de cedro idéntico al del sótano, pero más pequeño. Al acercarse, una voz suave, como la de 1000 mujeres hablando al unísono, llenó la cueva. Bienvenida, hija de las lágrimas. Has sembrado en tierra seca, y ahora es tiempo de cosecha. Elena abrió el cofre. Dentro, no había oro. No había títulos. Solo una carta, escrita con una caligrafía que reconocía, era la de Isabel. Si lees esto, es porque has cruzado el umbral. Ahora, escucha, el refugio no es un lugar. Es un llamado. Y tú, eres la primera de una nueva generación de hermanas de la cosecha. Tu misión no es solo acoger. Es formar. Enseña a otros a escuchar la tierra. A sembrar esperanza. A creer cuando todo parece perdido. Debajo de la carta, había